Bueno, perfecto. Entonces vamos a graduar bien el trípode. Sería bueno que usted le haga una foto con su celular a ese trípode. Bueno, aquí estamos en la clase con el amigo Juan Sebastián. Pero bueno, lo puedes hacer desde ahí o desde donde tú estabas sentado. Estamos en las clases de cine con el amigo Sebastián, o de guión específicamente. Pero como vamos a hacer un cortometraje, se asumen como clases generales de cine. Y ya hemos terminado el guión técnico, basado en un guión que escribió el mismo Juan Sebastián, de aquí de Providencia. ¿Tienes algo, parece, qué se te ocurre? ¿Qué recuerdas interesante que decir sobre la experiencia de escribir un guión? Yo estoy más acostumbrado más que todo a escribir novelas, cuentos, historias, tal. En cambio, hacer un guión para, para que suene lo más fluido posible y aplicar lo que usted ha dicho sobre ser específico, para narrar al director, para que sea lo más fácil de desarrollar posible. Ha sido lo más complicado, pero en cierta parte es interesante, porque se puede contar una historia de forma más técnica para una obra de teatro, un cortometraje, un largometraje. Entonces, me gusta bastante el guionismo. Más bueno, ¿verdad? Más práctico, más técnico, algo así como el guión en general y el libreto de teatro van más directo a la esencia de la acción y los elementos, la esencia de la historia, ¿no? Pregunta, ¿el guionismo se podría considerar literatura? Sí, claro, porque literatura en todo caso es una palabra que viene del libro, ¿no? Y de letra, literatura. Entonces, pues, un guión lo leerías impreso en libro y se escribe con letra. Lo que no es narrativa, ni ensayo, propiamente dicho, pero participa de ambos. Ahora, la clave interesante del guión es que se escribe para que lo vaya a decir una cámara, no la palabra. La palabra, en el caso de los diálogos, es el único espacio que tiene eh, el, la literatura para expresarse en el guión. Por eso es literatura, pero es el único que tiene. Lo demás, cuando uno lo está escribiendo, lo está pensando en imagen. Entonces el guionista no está pensando en transmitir nada con sus palabras. Cuando sea diálogo, tienen que acordarse de que son personajes. Son muy pocos los casos en los que sobrevive ninguna historia que la gente detecte que es el autor el que te está hablando. O sea, ninguna historia, muy difícil que una historia sea atractiva y verosímil si se detecta a un autor queriendo decirte algo a través del personaje. El personaje se expresa, lo que va a permitir al autor decir algo realmente sería los desenlaces y los momentos, todo en general, ¿no? Por supuesto, incluidos los personajes, con las polémicas que van a crear. Pero los personajes deben hablar ellos. El guionista es el que pone la situación que ella termina significando. Ahí es donde el guionista dice realmente algo de sí mismo en toda la situación. En los personajes deben hablar es los personajes, no el autor. Entonces, claro, resulta que tú y eso que sería pues, difícil para muchas personas, tú tienes la vocación de hacerlo. Pues yo te voy a preguntar a ti, tú
escribes novelas y cuentos. ¿Cuántos has escrito? Eh, no he publicado nada, obviamente, pero hasta ahora llevo una novela de 134 páginas. Eh, He escrito unos cuantos cuentos. Mm, También escribo poemas. Y ya, cuentos, pero hay unos que tres con experiencia, porque de cuando tenía 10 años escribí un montón, que era más cantidad que calidad. Yo era contenta escribiendo cualquier cosa. Muy bueno, pero es que en realidad la práctica se hace escribiendo cualquier cosa. La práctica de escribir. ¿Ves? Si pretendes que solamente vas a escribir magistralmente, yo conozco mucha gente así. No, porque yo escribo es ya cuando ya yo estoy claro o algo así, no usted. Eso se convierte en un medio, como un jugador de fútbol, ¿no? El jugador de fútbol no es que juega solo los partidos. Está siempre haciendo prácticas, jugando, dándole contra al balón, dominando, el solo. Y bailarín, mira, cualquier arte, para dominarlo lo hace, lo buscas de hacer, simplemente, ¿cierto? Entonces, en este caso, uno escribe y ya. En el caso del guión, bueno, te digo, uno está pensando para imagen. Entonces, hay que tener un conocimiento de la imagen, que ese es el paso que deberíamos dar hoy. A ya agarrar la cámara y comenzar a visualizar en cámara la historia que ya tenemos en la memoria, que tú escribiste en guión literario y ya le vimos el guión técnico. O sea, el guión técnico es cuando el guión literario habla, por ejemplo, de un diálogo y el guión técnico va a describir según el guión cuáles son los planos con los que se va narrando lo que está en el guión. ¿Ven? Incluso hay cambios o cosas, es decir, momentos propios del guión pueden cambiar la norma de, de cómo son los planos. Que la relación lógica de los planos es simple, más cerca, más poder, fuerza psicológica y emocional, más lejos, describe más el contexto y disminuye la fuerza psicológica y emocional del individuo. Y circunscribe el individuo en un contexto. Todo lo que está diciendo es siempre respecto al sujeto. Entonces se ve más es un sujeto en un contexto y la lógica dice que acercándote ves más el individuo dentro del sujeto. ¿Ves? Bueno, eso es una relación lógica. Pero si el guión eventualmente, alguno de los personajes dice algo muy importante en el que para el público que lo está viendo y los realizadores lo saben, a lo mejor es una historia del siglo XIX, pero tiene que ver, hay un personaje parecido, pues uno no sé, uno a Uribe y otro a Maduro dentro de la historia. Entonces cuando van a decir alguna frase particular que es importante, a lo mejor le ponen un primer plano. Entonces resulta que en realidad tiene un gran valor contextual ese primer plano, pero ya es producto del conocimiento del imaginario colectivo, ¿no? Que es lo que podemos decir hoy. El imaginario colectivo tiene patrones en los que nosotros nos inscribimos. Tú pues, formas parte de un patrón o arquetipo de conducta distinto del contexto, pero que eventualmente sucede, eventualmente lo hay en la naturaleza, sucede, ¿no? Pues yo no lo he visto mucho, pero sucede. Supongo que yo era otro ejemplo, a mi manera, en otro contexto. Pero como te digo, eventualmente sucede. Ya, bueno, tú verás cómo es el desenvolvimiento, la búsqueda que te toca a ti. Pero lo cierto es que todos tenemos determinados patrones y hay unos que son públicos o sociales
dirigidos o transmitidos por determinadas instituciones que les interesa que nosotros pues, tengamos una determinada normativa, por distintos motivos. Unos pueden ser muy buenos, ¿no? O sea, hay instituciones que necesitan que uno se mantenga en una normativa porque no pueden haber asesinos, no puede haber, bueno, tiene uno que tener un mínimo impulso a ganarse la vida, cosas que en realidad son normales, ¿no? Y hay mucha gente que las interpreta como opresivas. Yo pienso que si pues, uno participa en este mundo, pues, habrán cosas que tienen que ser, que no son meramente voluntarias. Y uno ve cómo se relaciona con ellas, cuánto puede ofrecer de otros elementos para salirse de una norma impuesta en el contexto inmediato, de cómo acceder a otros espacios. Por ejemplo, tú escribir, ir a círculos en los que como escritor, en Medellín, Antioquia, pues, en Colombia, es una historia de escritores excelentes, originales, bueno, el famoso Andrés Caicedo, ¿ves? Claro, él era muy destroyer, muy loquito con el consumo de sustancias y se suicidó así. Usted no tiene por qué serlo, pero sí puede ser bueno como él escribiendo. En la profundidad de la búsqueda, ¿no? Pero lo cierto es que esos patrones los repetimos. O sea, que nosotros podemos ser moldeados y modelados por el cine y las historias que vemos. Moldeados y modelados de manera que cuando luego salimos a la calle, a la realidad, vamos a ver algo que ya está implantado. Vamos a tender a reproducir o a identificar en la cotidianidad un determinado hecho, rasgo, forma. ¿Ves? Por ejemplo, repite mucho socialismo en varias películas de socialismo. Tú sales de la realidad y dices, no, mira, esto es socialismo, esto es socialismo, esto es capitalismo, esto es lo malo y esto es lo bueno. Y si ves todo el tiempo tiros y disparos, bueno, vas a tender a ser probablemente, en algunos casos, de ciertos niveles de pensamiento. Es decir, seguramente ya se ha estudiado psicológicamente que ciertos sectores a lo mejor bloquean mensajes y no son afectables, pero que muchos sí son susceptibles. Entonces, los años 80, por ejemplo, yo vi que eran particularmente violentos, con mucha plomamento, son disparos allá en el barrio donde vivíamos, en el 23 de enero, digamos que una zona popular grande y tradicional en Caracas, se disparaba, o sea, la promamentación era brutal, mediados de los 80, final de los 80. O sea, jóvenes a veces avaliados de 4, 5 y 6 tiros, a veces más, y sobrevivían. O sea, que era una promamentación entre ellos que se están cayendo a tiros, automatados, aniquilándose unas solas y otras de ese mismo barrio. Y por esa misma época era donde salen películas como Comando, Rambo, todas esas series auspiciadas por Bollywood, que era disparo, plomo, una cosa brutal. Unas buenas, otras malas, en cuanto a la calidad podía variar, pero el mensaje para niveles reactivos de gente que no son muy conscientes puede ser incentivador de determinadas conductas que incluso con los que quizá nacemos, pero se incentivan. Entonces ahí es donde hay un alto nivel de responsabilidad en el creador cinematográfico, sabe qué va a incentivar y qué no. Y claro, la producción, quien te paga, tú ves. Esa es la gran cuestión del arte también. Perdón, o sea, ¿qué arte hace uno? ¿Se alienas o no? Y si te vas a ganar la vida haciendo lo que te gusta como principio, qué maravilla. Porque estás simplemente haciendo lo que te gusta, vas a hacer cualquier cosa. Ahora, si tú vas a hacer una determinada cosa, no te bueno, verás qué cosas eliges de que no te gustan y debes hacer. Cada quien elige. El hecho es que, bueno, uno puede desde el audiovisual colaborar con la creación de estructuras en la mente de la gente, en el imaginario de la gente. Así de efectivo es el audiovisual.
Por eso yo busco de hacerlo, porque claro, dar clases, excelente, uno en un salón cambia a mucha gente, pero haciendo un audiovisual que queda rodando en el tiempo, uno, influye en la historia, parece mentira, pero es así, extraordinariamente. Y si lo haces bien, o sea, todo depende de ti, que eso es lo maravilloso, únicamente, y gracias al hecho de que existen estos medios para hacer la publicación, porque antes el artista sí dependía de la productora o del medio de difusión, no le quedaba de otra. Ahora está resuelto gracias a él. Eso es una ventaja extraordinaria que no hay nada pequeña, pues. O sea, con un buen diseño propio y el tiempo para hacerlo, uno puede hacer su edición y su publicación de todo. Entonces, si lo haces bien, trascienden el tiempo y el espacio y transforma más él. Así de sencillo. ¿Qué es bien? Hasta eso lo tienes que descubrir tú, porque nadie te lo va a decir. Técnicamente sí, y estéticamente en gran medida. Pero a la hora de decir algo, la estética la puedes transgredir todo lo que te dé la gana, no hay norma. Tienes que saber qué estás diciendo y a quién. Tienes que saber definir qué estás diciendo y a quién. Pero lo más paradójico e interesante del asunto es que tienes que saber definir qué estás diciendo y a quién, y a pesar de eso, ser consciente, o sea, y estar alerta con que el mensaje también va cambiando. O sea, mientras va escribiendo el guión, el mensaje quizás sufre cambios, pero igual tienes que definir hacia dónde va ese cambio. O sea, tú puedes crear brumas que genera confusión, pero luego tú estás claro de dónde va la cosa. Que no te confundas tú para que no se te pierda el guión. ¿Ves? Entonces, bueno, ya nosotros hemos escrito el guión y, bueno, si tú tienes el celular, vamos a leer el guión técnico. Ah, ¿sí lo pasaste? ¿Pudiste pasar el guión técnico? Me faltó la última escena. Pero ¿qué traigo? Agarra, tráigalo. Vamos a tenerlo aquí. Que ayer fui a hacer todo lo que más pude, pero me acosté en la tarde y llegué hasta la última escena. Esta es... Ajá, pero no lo pudiste levantar en Word. No lo pudiste escribir en el celular. ¿Lo estás escribiendo en el computador? Te faltó esta escena, o toda. La última escena. Bueno, lo que esté listo lo manda. Video P. Promocionar. Escena presente. PG frontal desde el camino. Plano general frontal desde el camino. Primer plano rostro de Sebastián. Primerísimo primer plano de la mano. Esto que estoy leyendo es simplemente un guión técnico. Creo que por lo menos para el video como que no cuadra mucho leerlo. Pero así es como una partitura de la cámara, ¿no? Si la cámara fuera un instrumento musical, esta sería su partitura. Y aquí acabo de describir la presentación visual de un personaje que está escribiendo. De eso se trata, ¿no? O sea, que sea visual, que transmita visualmente. Y ahí uno ve que hay un sol fa mi re en ese plano general y primerísimo primer plano. Y primer plano, plano general, primer plano y primerísimo primer plano. Plano general del personaje, primer plano del rostro y primerísimo primer plano de la mano escribiendo. Se ve claramente ya
una narrativa, se empieza a ver a la interioridad del personaje que está en sus manos como escritor, ¿no? Pues, entonces, por ahí empieza. Eso va a servir de campaña de intriga para el cortometraje. Por ahí empieza el cortometraje. En términos de guión técnico. Entonces, claro, el paso a la práctica requiere el cuerpo y del uso de las manos y de la visual. Lo que no quería dejar de hacer era como un recuento de qué hemos aprendido. Aprendí sobre los planos. También aprendí que en un guión técnico hay que ser muy claro para que el director de una sepa cómo dirigir el guión. Aprendí también a hacerlo lo más sencillo y simple posible. O sea, no sencillo y simple, sino como que... ¿Cómo explico? Estaría siendo redundante porque sería hacerlo lo más sencillo y fácil de entender para el director, pero me imagino que también para todos los involucrados en el cortometraje, el largometraje, lo que sea. También aprendí, gracias a usted, sobre la psicología de cada plano, con lo que estuvimos discutiendo el jueves, con lo que ahorita usted comentó. Y creo que ya. Históricamente respecto del cine que aprendimos. Que ha ido evolucionando para bien, podría decirse. Que ahora se ha vuelto más accesible hacer una producción como esta. Ah, claro que eso es bueno, sí. Y que antes, por más que a uno le encanten los clásicos de antes, muchos de esos clásicos se debían a, bueno, a que pocas personas tenían acceso a la capacidad de crear. Entonces eso hacía que hubiera como una realidad para que hubieran esos clásicos que a uno le encantan. Entonces, por ejemplo, personajes como muy prolíficos que trabajaron más bien para cuestiones de televisión como Alfred Hitchcock no tienen premio, no les dieron premio, pues no eran considerados maestros y evidentemente era un maestro. Pero él tiene 60 películas, el que más hizo como director. Los directores llegan con cosas, bueno, Steven Spielberg ya tiene bastantes, ¿no? Debe estar acercándose a Alfred Hitchcock. Pero Alfred Hitchcock, él solo tiene 60, más las que participó indirectamente como autor apareciendo, son más. Entonces, es una relación distinta con el arte en la que uno puede hacerlo mucho. Convertirlo en un medio, una forma de expresión más que propiamente un arte firmado con toda la pauta emblemática, así social del artista y la cosa, no, sino que ahora más bien es una forma como el hip hop, como algo que se puede hacer muy cotidianamente, muy bien, y no tan bien y mal, sin que eso sea un pecado. Sino que hay veces que uno quiere decir algo sin mucho cuidado estético ni técnico, bueno, y técnico, bueno, también tiene el espacio para eso. Se lo puede crear. Es expresión, es arte. No, no bueno, no mejor que otro, no tan agradable, pero es arte también. Dice cosas de quien lo hizo y del contexto. Es un signo. Entonces, fíjate el gesto que uno hace un signo, lo que significa. Uno hace algo que significa. Por eso uno dice, eso no significó para mí, o sí significó para preferir de las personas cuando valen más, vale mucho lo que hizo, ¿ves? Por lo que significa al final. Algo que puede ser más de lo que vale, mucho más de lo que vale. ¿Sabes? Interesante eso para hacer un video, la diferencia entre lo que significa y el valor.
¿no? Bueno, lo cierto es que cuando uno va a decir algo en una narrativa se ocupa del significado que eso tiene para mucha gente. Entonces se está haciendo un acto de dar, ¿no? En medio de todas las polémicas de la vida. Más o menos creo que por ahí va la cosa. Para llevarla bueno, y que la historia de la imagen, eso ha tenido una influencia. Claramente, la imagen, el hecho de ir a ver historia en imágenes, porque el cine es un gran logro cinematográfico, técnico, de poder poner un montón de imágenes muy seguidas una detrás de otra para que se construya la imagen en movimiento. Así, o sea, tan similar. Sin embargo, si tú ves un fotograma, son muchísimos, ¿verdad? Una cinta de cine de las de antes. Ahorita ya todo es digital, bueno, se dio el paso a lo digital, ¿no? Al mundo de puros datos interpretados por un procesador. Pero antes era un cabezal, era una proyección de luz atravesando un molde transparente donde estaban los colores, ¿no? Donde está la diversidad de colores para que se vea la imagen. Se lo logró hacer antes, los 90, hasta el 2010. A partir del 2005 fue que empezó a llegar todo digital de cine. Esos fotogramas se parecen a los petroglifos de los egipcios, o jeroglíficos egipcios. Que tú ves los jeroglíficos egipcios en historia, parecieran como fotogramas de una historia. Esa historia, la gente iba a ver algo creado por otros que no era la naturaleza, algo nuevo, algo maravilloso, algo que concentraba a la gente y transmitía el hecho de que esa cultura podría ser superior, o sea, podía valer la pena sumarse a esa cultura más que a la tuya, que a lo mejor eran culturas seminómadas, grupos seminómadas, que, bueno, a lo mejor no se sabe que todas esas grandes culturas en el Mediterráneo y todas las grandes culturas concentradas se armaron con pequeños grupos, que antes eran pequeños grupos. Entonces se concentraban en función de algún dios generalmente, ¿no? En representación, en seguimiento de alguien que algún dios había nombrado, como seguramente están los egipcios. Son los egipcios. Pero ¿dónde tuvo su poder? Sin lugar a dudas que en la capacidad de crear los monumentos y las historias. Entonces concentraron y ganaron a otros imperios nacientes pequeños a la época y fueron el más grande de su tiempo. Entonces después de eso viene el teatro, que empieza en la Grecia antigua y continúa en Roma. Y viene una especie también de cine, algo muy encarnizado, que es el Coliseo, pero que es igual al principio del cine. La gente va, se siente y ve una película. ¿Ves? Y de gente matándose, igualito así. Exactamente. Solo que en aquella época, bueno, no habían extras, los actores tenían que ser. En una sola toma. Ajá, exactamente, no solo toma, plano secuencia. Y bueno, y así va evolucionando, ¿no? Medioevo, pues, algo parecido, ¿no? Con los caballeros y películas, ¿no? Y la imagen, ¿no? Empieza a avanzar, o sea, empieza a aparecer retratos, las pinturas, empiezan a ser muy importantes. En la cultura, los retratos y las pinturas en medioevo, con cosas simbólicas o por cantidad, contratar cualquier pintor, o cualquiera que fuera buen pintor era como el cineasta de esta época, como el director. Claro, los pintores no es que han desaparecido, sigue habiendo esa cultura, pero en aquella época era nuevo, lo que se llama medioevo. El Renacimiento, bueno, ya aparece la imprenta y aparece pues, la imagen impresa. Y eso va guiando a las personas, la publicidad se disemina. Pero entonces el poder de la imagen a lo largo de la historia es innegable. Eso es como para seguir enfatizando el hecho de por qué hay que buscar de hacer cine e influir a otras personas. Y por supuesto que eso conlleva que puedas vivir de eso.
Sí, así se hace bien. Si se estudia bien y se sabe qué se está diciendo y cómo se está diciendo. ¿Tiene sueño? Necesito 4 cafés. Hágale, búsquese otro tintico y hágale uno por usted. Yo lo invito aquí a su casa. Bueno, entonces la construcción de esa historia, de la historia mental, de la historia de cine, es también la construcción de la historia de nosotros mismos, de cada uno de nosotros en nuestra memoria particular y de nosotros en lo que es la memoria del imaginario colectivo, que es por el que nos regimos. Crear, intervenir y variar las estructuras le dice a la gente muchísimo más de lo que pueden percibir conscientemente. Le dice a la gente que se puede contar la historia de otra manera, que contarla de otra manera no. Las consecuencias no son inevitablemente las que se ofrecen para elegir comúnmente y normalmente. No, las consecuencias no serían esas. No sabemos cuáles serían las consecuencias si se hacen lecturas distintas de cualquier acontecimiento. Las consecuencias es que preguntarán de lo que sea, pero si en determinado momento nos sentimos en 3 y 2, que nuestra opción es una u otra. Se tomaron el café. Sí, pero va a ser más, no. ¿Ah? No va a ser más. Sí, yo creo que sí. Claro, usted tiene que velar por los intereses de mantenernos aquí. Un sábado como el día de hoy, yo también amanecí con unas ganas de seguir durmiendo. Ajá. La importancia en la composición de la historia, entonces, en la sociedad de una historia y de narrar historias es fundamental. Esperamos que el amigo aquí aprenda y creo que por lo pronto vamos a hacer lo siguiente. No estaban hechas. No estaban hechas para normalizar la violencia, sino para engrandecer al ejército estadounidense como propaganda para la guerra fría y que más jóvenes se alistaran al ejército. Bueno, claro. O sea, esa era una de sus funciones quizá, enaltecer pero es que ya están como están haciendo el neoliberalismo en los años 80, ya uno sabe que empiezan a hacer estudios similares a lo que hicieron las ciencias, interconectados y transdisciplinarios, o sea que empiezan a proyectar que un negocio puede multiplicarse en más. Entonces el afianzamiento de la guerra ya empieza a ser, no es tanto para que los jóvenes quieran meterse, sino que a nivel mundial la influencia en la venta de armas, ¿no? En crear la necesidad de armas, en poner el producto siempre a la vista. La gente se acostumbra, no hay guerra en ningún lado y propiamente la gente no tiene, sino por los cuentos de que eventualmente han robos, cosas así, cosas terribles también que suceden con gente armada, pero precisamente, bueno, auspiciadas y llevadas a querer usar las armas, porque lo ves normalizado. Vienen estando normalizadas. Entonces, Es un primer paso, ¿no? Pero luego de eso te hacen sentir que es la gran forma como podrás vengarte. Todas esas estructuras de películas de acción te transmiten que, bueno, una buena arma al menos te puede resolver la impotencia, ¿no? De no querer vengarte o matar a alguien cuando puedas. Todas esas cosas las deducen, ¿no? Una violación. Un día si me agarran la casa tener un arma en la cosa, resulta que en realidad es peligrosísimo. Entonces cualquier persona que de verdad en la realidad usa armas, más allá de la película, te dice que con la misma arma que tiene carga la muerte encima. Porque si alguien te entera que la tiene, te quiere joder, va a buscar desde quitártela, engañarte para quitártela y matarte con ella. O sea, te acercas más a la muerte que a protegerte de ella. ¿Me explico? Teniendo un arma. Entonces te hace pensar que teniendo el arma, tu muerte va a ser más difícil o te puedes proteger de que te maten. No, resulta que estás haciendo más posible que alguien te mate al tú tener un arma. Pero te la normalizan.
policías caminando por ahí, comen normal. Resulta cuando un policía tiene un arma nunca está normal en la realidad. Tú lo ves en las series de televisión gringa como normal. Ellos andan con su arma y andan comiendo ahí. No, cuando los policías que uno conoce, si andan enyerrados ya, ellos están en otra actitud. Como que si hubieran entrado a un teatro actual. No es así que comen normal, no. Andan en el... Tú los ves normal, ¿sabes? En la serie. Hablando y tal, y tienen que la pistola. Oh, de estas personas armadas en general como normal, como común, en la realidad que uno conoce. Y la actitud y la relación con ellos cambia porque la misma gente lo puede notar. Con cualquier movimiento, alguien que anda armado no se comporta. Y tú ves que él no se comporta normalmente. Entonces sí hay una normalización. Porque hay un negocio de ventas, más allá que de la adoración. Sin embargo, esa observación es muy interesante, es decir, es puntual, ¿no? Es lógica, tiene sentido. Que haya un incentivo del valor, de la defensa de los míos, en su trasfondo, pues el principio bélico, patriarcal, este, se basa en que yo defiendo a los míos. Ese es el único motivo por el que se justifica un asesinato. Además de la defensa propia, en diversas leyes, si tú estás protegiendo a tus dos hijos o a tu esposa, pero sobre todo a tus dos hijos, se puede justificar que hayas asesinado. Pero hay que demostrar que estás protegiendo a tus hijos o a tu hijo. El café, muy interesante para continuar. Vean ustedes, como este alumno hace esa asociación él solo, y uno lo que hace es llevarlo un poquito más allá. No es que vaya a haber favoritismo entre los alumnos, ni que yo sea un personaje tan emocionalmente inmaduro para hacer eso, pero sí, efectivamente, totalmente. Claro, viene siendo casi el único, ¿no?, que hay aquí en Providencia, pero no, yo me refiero, porque todos los que hay en Providencia, todos son excelentes. La amiga Kemi, el amigo Juan Andrés, este es Juan Sebastián, y son excelentes porque no te queda otra que ser excelente en un medio donde tienes pocas opciones, aparte de ser excelente en cualquier cosa que te plantees en la vida. Si no, pues te toca ser excelente minero, el cual no puedes sino ser excelente, porque de otra manera te caen un poco piedras encima o te mueres. Te tienen que hacer las cosas bien. Entonces, no, tocará esperar que venga el café. ¿Qué es lo que tú observabas ahorita? Y eso, sobre... ¿Qué estamos hablando? Lo que viviste es del valor y el sentido. El valor y el sentido, el significado. Yo estaba hablando sobre... Bueno, de cierta manera estábamos debatiendo sobre el mensaje que querían dar las películas de acción de los 80. Sí, claro, porque nosotros venimos de una cultura de la guerra. Casi todas estas, o por lo menos fue muy importante la guerra en la formación de la cultura, de los romanos y todo eso. Y según los mismos estudios, pues también lo era para los aztecas, al parecer. Y los incas eran, o sea, las guerras te daban estatus. Si traías prisioneros del otro bando, o si traías pruebas, entre los aztecas ascendías socialmente cuando ibas a guerra. Entonces es en muchas culturas casi universal. La importancia que tuvieron las guerras en la formación de las grandes culturas, que son las que luego, bueno, han crecido y como que se fragmentan. ¿Sabes? La cultura imita a las garrapatas son así. Nosotros los seres humanos. Una garrapata engorda, chupando, y cuando explota son como 15, 30 garrapatitas que han estado comiendo en el lomo de ellos. Y ellas van a hacer lo mismo, van a buscar un sitio
y se van a enquistar ahí, se van a chupar y a explotar. Y esa es la vida de una garrapata. Bueno, la cultura pues parece que también va absorbiendo y menos los romanos les pasa eso. Pues eso queda como fragmentado en un poco de culturas también en Europa. Algunas, bueno, con influencia de los vikingos. Y eso se va desarrollando, ¿no? Pero lo cierto es que durante un periodo la guerra era importantísima, era una de las principales películas que se relataban, que consta en cantos míticos. No es que se le ocurrió al capitalismo o a los personajes de la industria, sino que estudios de fuentes con todo el rigor historiográfico dicen que la guerra tuvo toda esa importancia. Entonces, claro, ¿cómo no venerar y aguantar desmanes de gente que viene de una guerra, de partirse el brazo, evitar que lo mataran y matar para proteger a la gente que está en, en tu comarca, pues, en tu cultura? Porque la otra, porque salir derrotado podía implicar ser borrado del mapa, ser desplazado, todo, violado a las mujeres, o sea, porque es el principio de desplazamiento genético incluso, que los hombres violen a las mujeres, es parte del exterminio de una cultura, ¿no? Y quemar sus cosas y sus instrumentos, o absorberlos. Se supone que de alguna manera los romanos, al absorber los griegos, empezaron a ser uno de los primeros imperios inteligentes. O sea, en lugar de rechazar toda esa cultura, yo la absorbo y le pongo mi propia mitología, que es la Eneada de Virgilio. Entonces, son historias. Eneada, la Ilíada, o sea, todo lo que es Homero es la conformación de los griegos. Y Virgilio es el que escribe la Ilíada, perdón, la Eneada, que es el proceso de gestación de Roma. Y así otras culturas, luego en el Renacimiento empiezan a aparecer las historias que conforman a Francia, con Rabelais, y a Alemania, con Goethe, y a España, con Cervantes. Son historias. ¿Ves? Entonces esas historias ahora en el cine son muchas y hemos evolucionado hasta ser miles, más que muchos. Y todo eso creo que es enteramente positivo. Permite que cuando uno crea algo, no hace más que poner algo en un mar de otros elementos, pero con toda la influencia. Quiere decir que por eso uno se desilusiona. No, es bueno. Porque si tu trabajo es bueno y es mejor, va a tener más influencia que uno. Así es sencillo. Todo depende de uno. Ahorita todo depende de uno. Y claro, en principio es un financiamiento que si no está, pues ahí está porque tienes que darlo tú. Porque todo trabajo va a implicar un costo. Si uno come y uno está dedicado a escribir, ¿cómo hace? ¿Quién paga eso? La dirección, la producción, todo eso. Entonces hay que buscarlo, ¿no? En principio, por diferentes vías, ¿no? Pero por ciertas cuestiones ya acontecidas, bueno, es muy probable que yo consiga el apoyo internacional para lograr aquí cosas, pero gente a la que les conviene ver aquí la cultura. Es un mundo entrelazado. Esa es ya la otra parte de lo que es la producción. La producción y la producción ejecutiva se basan en buscar todos los medios y las fuentes y los entes públicos y privados que necesitan la creación, la producción cultural para resolver impuestos simplemente, para desarrollar obras y resolver programaciones y justificar el movimiento de dinero. Así es. O sea, hay instituciones incluso que uno no va a pensar que sean muy probas o próvidas o bellas, de buena intención lo que quieren. Simplemente, si quieren dinero, tienen que ejecutar proyectos. Así de sencillo. Entonces, como eso existe, la producción ejecutiva consiste en buscar en
en estar enterado de esos espacios y aparecer ahí. Con las movilizaciones necesarias para hacerse, porque eso existe. En este mundo, en principio, se sabe que eso existe. No, ¿verdad? Que no se puede, no, claro que sí. Sino como cree que hay toda esa producción. ¿Ves? Y se puede acceder a Netflix y a esos espacios. Pero con una claridad de lo que se quiere decir, y eso requiere una disciplina, una búsqueda, una claridad de la propuesta. Entonces, nuestro cortometraje ya está iniciado por ahora. Bueno, el recuento es, en el siglo XX también es bueno hacer claridad de lo que implica el cine para Estados Unidos, para la formación de un imperio. De un imperio que, bueno, de una forma del mundo también, de una cultura. Entonces, ¿sabes? El cine empieza a resolver un problema fundamental que no resolvió el teatro. Que cuando empieza es mudo. Pero aun cuando se le pone sonido, la posibilidad de ponerle subtítulos hace que sea universal, que no necesite que la gente conozca el idioma. Entonces, como Estados Unidos está inicialmente lleno de gente venida de diferentes países que no hablaban mucho inglés, la mayoría no hablaban inglés todavía, ¿cómo concentrarlos para que se distrajeran en los ratos libres del trabajo? O sea, ¿cómo reunirlos para que se distraigan en los ratos libres del trabajo si la fuente que es teatro, la más masiva, la más numerosa es teatro y circo? Y es hasta más costosa, se puede decir. Se descubre el cine que una película la grabas una vez y la transmites en todo el país las veces que sea. Se traslada solo la cinta, no se traslada todo un circo ni todo un teatro. Y al ser muda la veía cualquiera, el cine es universal, en cualquier idioma. Entonces por ahí se empieza a dictar una cultura en la que incluso no tiene ni que saber leer, propiamente dicho. Nada más leer subtítulos. En algunos casos, pero en Estados Unidos eso no fue así. O sea, ellos empiezan a ver cosas con subtítulos porque cuando están investigando. A uno no le quedó más remedio. Pero se resuelven todos esos problemas. De ahí la importancia de hacer cine. Yo la de acero. Trabajaba bien bonito. Chévere. Y baratas, mi gente. Claro, pero ni bien trabajaditas. Gracias, maestro. No son oro, golpe ni fantasía, es acero elaborado.